Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. En la clase de hoy vamos a estudiar el material y fuentes de los sueños. Veníamos de estudiar el sueño, el método y siguiendo la tesis de el sueño es una realización de deseos, nos habíamos centrado en estudiar junto con Freud esa primera parte de la tesis, es decir, el sueño es una realización de deseos. Recordad que en las clases anteriores veíamos cómo a Freud le iban surgiendo toda una serie de preguntas en relación con el sueño, pero que había preferido posponerlas para seguir esa tesis, para centrarse en el estudio del sueño como una realización de deseos. Y a pesar de que no se ha agotado por completo esta tesis, esta línea de investigación, en este capítulo, en el capítulo de material y fuentes de los sueños, Freud considera que es el momento de dar respuesta a esas otras preguntas que iban surgiendo en nuestra labor investigadora, pero que habíamos tenido que posponer. Entonces, en este momento Freud va a centrarse en intentar dar respuesta a esas otras preguntas. En el recorrido que Freud hace a lo largo de la literatura sobre los sueños, ya había comprobado tres características esenciales con respecto al material que utilizan los sueños. La primera de ellas es que el sueño utiliza impresiones del mismo día del sueño o del día anterior, es decir, impresiones recientes. El sueño utiliza materiales siguiendo un criterio diferente al criterio que rige el funcionamiento de la vida psíquica despierta. Normalmente se incluyen en el sueño materiales poco relevantes, poco importantes. Y el sueño dispone de entre sus materiales con impresiones, con contenidos que se refieren a la vida infantil del sujeto. A partir de estas primeras observaciones que Freud realiza cuando revisa toda esa literatura acerca de los sueños, en este capítulo Freud va a hablarnos de diferentes fuentes de material onírico, entre las que se encuentran lo reciente y lo indiferente en el sueño, lo infantil en el sueño, las fuentes somáticas en el sueño y después va a pasar a hablarnos de algunos sueños típicos que sueña mucha gente y esto lo va a hacer para partir de ahí poder conectar, poder explicarnos lo que por primera vez mencionará Freud en toda su obra y que después va a adquirir un carácter importantísimo dentro de la teoría psicoanalítica, que va a ser el complejo de Edipo. En este capítulo de material y fuentes de los sueños, será la primera vez que Freud hablará del complejo de Edipo. Comencemos entonces por lo reciente y lo indiferente en el sueño. Y es que Freud ya se ha dado cuenta de que todos los sueños conectan de manera directa en su contenido manifiesto con algún suceso, algún acontecimiento, algún deseo que se ha producido en el mismo día inmediatamente anterior a producirse ese sueño. Se trata de sucesos recientes que van a servir de punto de partida para el análisis del sueño. Cuando parece que este material reciente no se refiere al día anterior del sueño, sino a unos 2, 3, 4, 5 días anteriores, es porque el mismo día del sueño de alguna manera se ha recordado o se ha hecho alguna referencia a ese acontecimiento que ha sucedido días anteriores. Exceptuando estos contenidos del mismo día del sueño,
todos los demás contenidos, ya sean de un día, de 2, de 3, de 5 años anteriores al sueño, de 10, de 20, de 30, de 40, juegan el mismo papel en la conformación del sueño. El sueño puede elegir como material cualquier contenido de la vida del sujeto, por muy lejana que sea la época en que estos contenidos sucedieron. Cualquier contenido al que pueda enlazarse el pensamiento del soñante a partir de los sucesos acontecidos o pensados o recordados el mismo día del sueño. Freud se pregunta, y nosotros también nos preguntamos, ¿por qué este interés del sueño por los contenidos, por las impresiones recientes? Para tratar de explicarnos esto, Freud nos va a poner un ejemplo y va a describir el análisis de un sueño propio que él realizó, que es el sueño de la monografía botánica, un sueño clásico en la literatura freudiana. El contenido del sueño es el siguiente. He escrito una monografía sobre una cierta planta. Tengo el libro ante mí y vuelvo en este momento la página por la que se hallaba abierto, que contiene una lámina de colores. Cada ejemplar ostenta, a manera de herbario, un espécimen disecado de la planta. Pasamos ahora a realizar el análisis del sueño. Freud comienza entonces a asociar libremente y dice: por la mañana he visto en el escaparate de una librería un libro nuevo, titulado Los ciclámenes, seguramente una monografía sobre este género de plantas. Continúa. Los ciclámenes son las flores preferidas de mi mujer. Me reprocho no acordarme sino pocas veces de traerle flores. Traer flores me recuerda una conversación con amigos y un relato que les hice para mostrar cómo el olvido pone de manifiesto la realización de un propósito de lo inconsciente. Y pone de ejemplo el caso de un señor que olvida regalar flores a su mujer el día de su cumpleaños y la mujer, ante el olvido de este marido, queda desolada, pues lo interpreta como que el marido ha perdido todo el interés que tenía por ella. Freud continúa. Yo he escrito algo análogo a una monografía sobre una planta, un estudio sobre la coca que orientó al doctor Kohler sobre la propiedad anestésica de la cocaína. Durante la mañana del día del sueño, este estudio sobre la cocaína ocupó mi pensamiento durante un tiempo, en una especie de fantasía diurna, y se suceden las asociaciones sobre este tema. Continúa. Advierto que mi sueño se haya enlazado a un suceso de la tarde anterior. Dialogando con el doctor Konigstein, le había acompañado hasta su casa y en el portal tropezamos con el doctor Gärtner, que en alemán significa jardinero, y su joven esposa. Les felicito por su floreciente aspecto. Este profesor es uno de los autores del escrito al que me he referido antes. Y cuando iba hablando con el doctor Konigstein mencionamos a la señora de L, que es esta señora que había quedado decepcionada porque su marido no le había regalado flores el día de su cumpleaños. Aunque él lo conversan acerca de esta señora por un motivo diferente. Otros elementos del sueño que Freud analiza. La monografía contiene un espécimen disecado de la planta, como si de un herbario se tratara. A la idea herbario, Freud enlaza un recuerdo de sus tiempos escolares. El director del instituto les encarga limpiar el herbario de larvas de polilla, gusanos de los libros. Desconfiado de la eficacia de Freud a la hora de realizar esta tarea, le dieron muy pocas hojas en las que había algunos ejemplares de plantas fructíferas. Sus conocimientos de botánica no han sido nunca su fuerte. En un examen no reconoció una crucífera. De las crucíferas pasa su pensamiento a las compuestas. La alcachofa es una flor de la familia de las compuestas y es mi flor preferida, dice Freud. Mi mujer suele traerme esta flor del mercado. Otro de los fragmentos del sueño manifiesto que analiza Freud es: veo ante mí la monografía que he escrito.
Y asocia libremente lo siguiente. Mi amigo de Berlín me escribió: no dejo de pensar en tu libro sobre los sueños, lo veo terminado ante mí y paso sus hojas lleno de interés. Ojalá, dice Freud, pudiese yo también ver mi libro terminado así. Otro fragmento del sueño, láminas de colores. Y Freud asocia libremente. Siendo estudiante de medicina, compliqué mi trabajo por mi afán de estudiar en monografías. Adquirí varias publicaciones médicas cuyas láminas de colores me encantaban. Después tuve que dibujarlas yo. Un colega se burló de una de ellas. Esto se enlaza con un temprano recuerdo. Mi padre nos entregó a mi hermana y a mí, a su hermana mayor y a él, un libro con láminas de colores para que lo destrozáramos a nuestro antojo. Yo tenía 5 años. Arrancamos las hojas una por una, como una alcachofa. Es uno de los pocos recuerdos que conservo de aquella edad. De estudiante tuve una gran afición por poseer libros, un gusano de los libros. Dicha escena infantil constituye un recuerdo encubridor de mi posterior bibliomanía. A los 17 años se me acumuló en la librería una elevada cuenta que no podía pagar y su padre se cabreó con él por ello. Este recuerdo me lleva a la conversación con mi amigo, el doctor Coninstein, la tarde anterior al sueño, en el que tratamos el reproche de dejarme arrastrar por mis aficiones. Hasta aquí el análisis, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el contenido manifiesto del sueño, se nos hace evidente una relación del sueño manifiesto con una impresión diurna que Freud tuvo el mismo día del sueño, y es que vio en el escaparate de una librería un libro sobre la monografía botánica, y ese libro atrae su atención. Pero una vez realizado el análisis del sueño, vemos que hay otra impresión diurna que también es tomada como fuente del sueño. He dialogado durante 1 hora con mi amigo Coninstein, con mi colega, que es oculista, y esta conversación ha provocado en mí una serie de sentimientos, una serie de recuerdos. Es decir, aquello que nos ha impresionado durante el día, de alguna manera, también va a ocupar nuestra mente mientras dormimos, pero va a ser algo que va a ser relevante para nuestro psiquismo, que de alguna manera se toma ese dato irrelevante, reciente y que aparentemente no tiene importancia porque se haya o ha entrado a formar parte de una cadena asociativa del sujeto por hallarse vinculado de una manera simbólica con esos contenidos importantes en el suceder psíquico del soñante. Es decir, el sueño no se toma trabajo de soñar con cualquier cosa, sino que va a soñar con cosas que son relevantes para el sujeto psíquico. Aunque parezcan cuestiones insignificantes o sin importancia. Es decir, se sueña con una impresión diurna indiferente porque ya ha entrado en juego y ha ejercido un papel importante la censura del sueño para dar lugar al sueño manifiesto. Ese contenido ya está deformado. Vemos en este sueño de Freud cómo estos elementos del sueño que van apareciendo están de alguna manera vinculados simbólicamente entre sí. La persona que interrumpió la conversación que él estaba manteniendo con Dr. Coninstein se llama Gärtner, que en español significa jardinero. Y él dice, y así lo había dicho en la asociación libre, hallé a su mujer floreciente. Recuerda después que en la conversación con Coninstein habló de una paciente cuyo nombre es Flora. Vemos Gärtner, jardinero, floreciente, Flora. Vemos entonces, por medio de este ejemplo, cómo el suceso indiferente y el suceso importante se hallan vinculados entre sí por toda una serie de representaciones intermedias que en este caso están asociadas con el tema de la botánica. Después se establecieron otra serie de relaciones. Por ejemplo, se relacionó al doctor Coninstein, o el oculista,
con la monografía que Freud había realizado sobre la cocaína. Esta nueva relación lo que hacía era fortificar la relación existente entre esos dos círculos de representaciones, la indiferente y la importante. De tal forma que estos dos círculos de representaciones se hallaban enlazados entre sí, formando un solo círculo de representaciones, donde un suceso de ese círculo de representaciones indiferentes podía unirse, podía vincularse o podía sustituir alguna de las otras representaciones del círculo de representaciones importantes solamente mediante una alusión. Si el sueño no hubiera dispuesto de estas impresiones del día para expresarse, hubiera tomado de entre las infinitas impresiones que recibimos en el día cualquiera de ellas con el objetivo de expresarse de igual manera. Que el sueño eligiera la representación, la impresión de la monografía botánica y no otra de entre las infinitas impresiones que recibimos en el día para expresarse era porque esa representación de la monografía botánica era la más apropiada para establecer la conexión entre esos dos círculos de representaciones, el indiferente y el importante. Es como si en los elementos intermedios que unen estos dos círculos de representaciones se produjese un desplazamiento del acento psíquico, adquiriendo así por desplazamiento esas representaciones indiferentes del día previamente anterior, inmediatamente anterior al sueño. Estas representaciones indiferentes han ganado una intensidad psíquica, un acento psíquico que no les corresponde, sino que lo han conseguido por desplazamiento. Es decir, esta intensidad, este acento psíquico se ha desplazado desde las representaciones importantes, desde el punto de vista del psiquismo de esa persona, cargadas de afecto, se ha transferido a representaciones indiferentes del día inmediatamente anterior al sueño. Y de este modo se han conectado esos dos círculos de representaciones. Esto hace que esas representaciones indiferentes, pero que ahora están cargadas de ese acento psíquico, accedan a la conciencia. Sin peligro, porque la censura no sabe acerca de estas representaciones. Son aparentemente representaciones indiferentes, ¿no? Pero cargadas del acento psíquico, de la energía psíquica correspondiente a otras representaciones que son importantes desde el punto de vista del suceder psíquico del soñante. Puede suceder que el día del sueño traiga uno o más acontecimientos que han sido suficientes como para que se dispare el contenido manifiesto de un sueño o que para provocar un sueño, ¿no? Entonces estos dos sucesos, estos dos acontecimientos, estas dos impresiones pueden aparecer en el sueño manifiesto unidos. ¿Cómo? Como una condensación, condensados. En la próxima clase, cuando hablemos del trabajo del sueño, vamos a ver con muchísima más exactitud y detenimiento qué es esto de la condensación y el desplazamiento. Pero diremos ahora que la condensación sería una especie de metáfora, ¿no? Es dos sucesos que por sí mismos han adquirido la posibilidad de dar lugar al sueño, se conforman unidos, ¿no? Se unen conformando los dos una sola unidad. Y eso es a lo que se llama condensación. Entre la impresión indiferente, la del contenido manifiesto, y la verdadera fuente onírica, las impresiones relevantes, significantes, puede que no existan una relación directa ni una relación claramente perceptible desde el principio, ¿no? Porque para eso, para encontrar esas relaciones, es para lo que tenemos que realizar el análisis del sueño.
Entonces, el estímulo del sueño puede ser un estímulo que ha acontecido, una impresión que ha acontecido el mismo día del sueño o que una impresión que no habiendo acontecido el mismo día del sueño ha sido recordada el mismo día del sueño. Las fuentes oníricas del sueño pueden ser un suceso reciente y psíquicamente importante, que está representado directamente en el sueño, o varios sucesos recientes e importantes que el sueño reúne en una unidad, haciendo una condensación, como hemos dicho, o puede ser uno o varios sucesos recientes e importantes representados en el contenido manifiesto por la mención de un suceso contemporáneo pero indiferente. O también puede suceder que sea un suceso interior importante, un recuerdo, un proceso mental, que es representado siempre en el sueño por la mención a una impresión reciente pero indiferente. Los materiales psíquicamente indiferentes quedan ligados en la memoria, quedan fijados porque han recibido el acento psíquico, la carga psíquica de otras representaciones que sí son importantes desde el punto de vista psíquico para esa persona. Entonces, no existen sueños inocentes. No existen. Todo lo que soñamos se muestra psíquicamente importante desde un punto de vista manifiesto o se haya deformado y solo podemos juzgarlo después de realizar el análisis del sueño, una vez que hemos permitido al soñante asociar libremente y hemos llegado a la interpretación, vemos cuál era o la deformación que había sufrido ese contenido para convertirse en el sueño manifiesto. El sueño no se ocupa de cosas nimias y nosotros tampoco permitimos que nuestro reposo quede alterado por algo que no sea importante para el soñante, para el sujeto psíquico. Vamos a hablar ahora, hasta aquí era lo indiferente y reciente como fuente onírica. Ahora vamos a hablar de lo infantil como fuente onírica. Del mismo modo que en el sueño manifiesto siempre va a aparecer un elemento, una impresión del mismo día del sueño, indiferente y reciente, Freud descubre que en el sueño latente, es decir, después de realizar las asociaciones libres del soñante, vemos que en el sueño latente siempre hay contenidos que se refieren a los primeros años de la vida del soñante, a la etapa infantil de la vida de ese sujeto. Esto sucede muy claramente en los sueños denominados perennes, es decir, esos sueños que se sueñan por primera vez en la infancia o en un momento temprano de la vida y que después se repiten. Si desde el contenido manifiesto del sueño que nos cuenta el soñante, como ha hecho Freud con este sueño de la monografía botánica, podemos invitar al soñante a asociar libremente y seguimos esas asociaciones libres, vamos a ver que nos van a conducir a contenidos infantiles que en principio no podíamos ni sospechar que eran los que habían dado lugar a la elección de esos contenidos indiferentes o a la producción de esos contenidos indiferentes en el sueño manifiesto. El análisis nos muestra, y esto es muy importante, que el mismo deseo que ha provocado el sueño es un deseo infantil, procede de la vida infantil. En el sueño continúa viviendo el niño con sus impulsos infantiles. Aunque el deseo provocador del sueño sea un deseo contemporáneo, actual, este siempre va a quedar robustecido por deseos infantiles, deseos de esas épocas tempranas de la vida del soñante. Cuanto más ahondamos en el análisis del sueño, más vamos encontrándonos
con esos contenidos de fuentes infantiles que son los que han motivado la producción de ese contenido manifiesto. Normalmente esa escena infantil o ese suceso infantil no es representado en el sueño, en el contenido manifiesto, sino mediante una alusión indirecta. Va a ser en la tarea de reconstrucción de operaciones que realizamos durante el análisis de los sueños donde vamos a poder deducir o interpretar esa relación del contenido manifiesto con esos sucesos infantiles del contenido latente. Por ejemplo, se ha descubierto que existe una relación entre contenidos del contenido del sueño manifiesto que tienen que ver con la avaricia, con contenidos a nivel latente que tienen que ver con la limpieza, con la pulcritud en la época infantil. El análisis de los sueños nos van a conducir a impresiones infantiles oscuramente recordadas o incluso completamente olvidadas en el sujeto. Y esto pasa tanto en los sueños de pacientes neuróticos como en los sueños de personas consideradas sanas. Es decir, siempre si realizamos el análisis del sueño y permitimos al soñante analizar, hablar libremente, asociar libremente a partir de los fragmentos del sueño, vamos a ver que esas asociaciones libres nos van a conducir a sucesos infantiles de la primera época de la vida del sujeto, aproximadamente los 3 primeros años, que estaban totalmente olvidados o que solamente se recordaban muy vagamente. Hay sueños en los que como fuentes oníricas sirven los dos tipos de sucesos, tanto aquellos acontecidos en la primera época de la vida del sujeto como un suceso reciente. El sueño posee con frecuencia varios sentidos y en un sueño pueden yuxtaponerse varias realizaciones de deseos, de tal forma que un sentido, una realización de deseos, encubra otro sentido, otra realización de deseos que se corresponda con esos deseos infantiles de la primera época de la vida del sujeto. Vamos a hablar ahora de las fuentes somáticas del sueño. Por fuentes somáticas nos estamos refiriendo a estímulos provenientes del propio organismo, del propio cuerpo, como por ejemplo una digestión pesada, la posición que tiene el durmiente u otros estímulos que proceden del exterior. ¿Qué papel juegan estos elementos como fuentes de los sueños?, se pregunta Freud. Y aquí lo que viene a decirnos Freud es que el sueño utiliza estos estímulos provenientes del organismo, del exterior del organismo, pero para realizar el deseo inconsciente. Es decir, que los toma y los incorpora al sueño para realizar el deseo inconsciente que siempre va a tener que ver con esos deseos infantiles, olvidados o solamente muy vagamente recordados en las ideas latentes, porque en el contenido manifiesto generalmente ni siquiera aparecen. Entonces, el sueño toma estos estímulos somáticos como un material más, pero siempre para la realización del deseo. Y aquí Freud nos habla de otro de sus sueños para ejemplificar cómo hace el sueño con estos estímulos somáticos, que es el sueño en que va montado en un caballo gris. El contenido manifiesto del sueño es este. Voy montado en un caballo gris. Al principio monto con inseguridad y torpeza o como si fuese en una difícil postura, distinta de la corriente. Encuentro a mi colega, el doctor P, que viene también a caballo, pero con gran arrogancia. Y viste un traje de grueso paño. Al llegar junto a mí me hace no sé qué advertencia, probablemente la de que voy mal montado. Pero ya voy encontrándome cada vez mejor sobre el inteligentísimo corcel.
Descanso cómodamente sobre la silla y me siento tranquilo y confiado como si estuviera en mi casa. En lugar de silla lleva el caballo un largo almohadón que cubre por completo su lomo, desde el cuello hasta la grupa. Con gran serenidad paso por el estrecho espacio que dejan entre sí dos carros. Después de avanzar largo trecho por una calle, doy media vuelta y quiero desmontar ante una pequeña capilla abierta, pero luego desmonto realmente junto a otra que se alza poco más allá. El hotel está en la misma calle. Podría dejar que el caballo fuera solo hasta él, pero prefiero llevarlo de la brida. Es como si me avergonzase de llegar allí montado. A la puerta del hotel hay un botones que me enseña una tarjeta que yo mismo he encontrado y se burla de mí. En la tarjeta hay escrito y doblemente subrayado no comer y después un segundo propósito impreciso, algo como no trabajar. A ello se añade la vaga idea de que me hallo en una ciudad extranjera en la que no trabajo. Nada indicaba que este sueño de Freud había sido producido bajo la influencia de un estímulo doloroso, pero Freud confiesa que días antes había estado muy dolorido por la existencia de varios furúnculos. Uno de ellos se encontraba situado en la raíz del escroto y dice que había llegado a adquirir el tamaño de una manzana, con lo que le generaba graves incomodidades y dolores. Ensombrecido por este dolor, Freud no se encontraba muy capacitado ni siquiera para realizar su actividad profesional, pero dice, sin duda había una actividad que no podía realizar de ninguna manera, que era montar a caballo. Y es precisamente esta actividad la que el sueño le muestra haciendo, ¿no? Como una manera de negar ese padecimiento, de escapar, de burlarse de ese padecimiento que estaba sufriendo. Por otra parte, Freud nos dice, ignoro por completo la equitación, nunca he soñado nada acerca de los caballos y tan solo una vez he montado a caballo y no me proporcionó placer alguno. Pero en el sueño, Freud monta como si no tuviese un furúnculo en el periné. Es decir, viendo ese sueño, Freud deduce que él no quiere tener un furúnculo. La silla, tal y como Freud la describe, como la veía en su sueño, realmente hacía referencia a la cataplasma que se había aplicado Freud la noche antes de soñar este sueño, ¿no? Para el furúnculo. Durante un tiempo en esa noche no sintió dolor debido a esa cataplasma, pero cuando el dolor volvió a aparecer de nuevo, el sueño vino a auxiliarle, como para decirle, tranquilo, puedes seguir durmiendo. No tienes furúnculo ninguno y hasta puedes montar a caballo, algo totalmente imposible con tener un furúnculo en el periné. De esta manera, el dolor quedó ensordecido y Freud pudo continuar durmiendo. Pero aún hay más y podemos profundizar más en el análisis porque ¿cómo se conecta esta realización de deseo actual de librarse de ese dolor tan acuciante con el material proveniente de la vida infantil? Vamos a ver toda esa línea de representaciones intermedias que conectan ese material reciente con el material proveniente de la vida infantil. El color gris del caballo hace alusión al color gris del traje del colega de Freud, según dice en su asociación libre, el doctor P. Es un traje, dice, color sal y pimienta. Llevaba este traje la última vez que Freud lo había visto. Esto le lleva a otra idea latente, que es los alimentos fuertemente especiados le han sido prohibidos por considerar que esos son la causa de su furunculosis. Esto le conduce a otra idea latente y es que su amigo P
le trataba a Freud con cierta arrogancia desde que una de las pacientes a las que Freud atendía lo sustituyó por su amigo P. Y Freud, sin embargo, pensaba que con esta paciente había puesto en juego unas grandes habilidades terapéuticas. Al principio del sueño, Freud se ve montado en una difícil postura como si tuviese habilidades ecuestres de circo. No sabe montar a caballo. ¿No? Como si fuese un inexperto jinete montando en un caballo que el caballo le lleva donde el caballo quiere. De esta manera, el caballo llega a ser una representación simbólica de esa paciente, porque de hecho en el sueño él dice el caballo es muy inteligente, ¿no? Como la paciente. ¿No? También dice, me siento en el caballo, después más tarde empieza a montar mejor y me siento en el caballo como si estuviera en mi propia casa. Esta representación le lleva a recordar la situación en la que él se encontraba en la casa de esta paciente, donde él se sentía como si estuviera en su propia casa. Hasta que P le sustituyó en el tratamiento de la paciente. Por otra parte, esto le lleva a otra idea y es, a pesar de haber trabajado incluso con los dolores, el sueño hace alusión a la interrupción de la actividad, puesto que dice una frase que dice no trabajar y no comer. Siguiendo el análisis, el sueño va de la situación de montar a caballo hasta tempranas escenas de la infancia de Freud. ¿No? Peleas con su sobrino que tiene tan solo un año más que Freud y que en la actualidad vive en Inglaterra. Esto le lleva a recordar imágenes de sus viajes a Italia, puesto que la calle en la que se ve montando a caballo en el sueño, dice, ha sido conformada con impresiones visuales de las ciudades que él ha visitado en Italia, como Siena o Verona. Profundizando aún más en la interpretación, dice, llegamos a ideas latentes de carácter sexual y le lleva a recordar lo que para una paciente de Freud significaba Italia y los viajes a Italia, ¿no? Que esta significación le lleva a algo parecido a esto, ¿no? Gen Italien, genitales, ven a Italia, genitales. Entonces esto ya directamente le lleva a pensar, ¿no?, justo en la zona que ha elegido el furúnculo para producirse. Vemos cómo todas esas representaciones intermedias nos han llevado desde la situación actual, reciente, desde esa impresión que ha escogido el sueño para expresarse en el contenido manifiesto, a los contenidos que hacen referencia a la vida infantil de Freud. En este sueño vemos muy claramente cómo el sueño se convierte en un guardián del reposo, cómo soñamos para no despertarnos, puesto que el sueño elige una representación completamente incompatible con ese hecho que a Freud lo hace sentirse tan dolido y que lo habría despertado de su sueño. En cierto modo, nos dice Freud, todos los sueños son sueños de comodidad, sueños para no tener que despertarnos. Podemos hablar de dos deseos que se realizan en el sueño. Por una parte está el deseo consciente del sujeto de dormir, ¿no? El deseo del yo, del propio sujeto, de seguir durmiendo. Y el sueño va a ser un guardián del reposo, va a permitir que el sujeto siga durmiendo. Pero a la vez el sueño también va a realizar otro deseo, como hemos dicho, un deseo que ya va a tener que ver con lo infantil, con contenidos de la primera época de la vida del sujeto, con su infancia, y que este deseo y esta realización de deseos puede no resultar tan placentera
hasta puede llegar incluso a producir displacer en ese yo consciente, en la parte consciente que es la que desea dormir. Esto, a primera vista, puede parecer una contradicción, pero esta contradicción queda explicada por la existencia de dos instancias en el aparato psíquico, una instancia consciente y una instancia inconsciente. Y lo que va a resultar satisfactorio o placentero para cada una de estas instancias van a ser contenidos diferentes. Es decir, lo que puede significar una realización de deseos en la instancia inconsciente puede producir displacer en la instancia consciente. Porque, como ya hemos dicho, existen deseos reprimidos en la primera instancia, en la instancia inconsciente, que su realización puede resultar totalmente intolerable para la instancia consciente. Y esto nos permite enlazar aquí con los sueños de angustia, con las pesadillas, en las que precisamente el durmiente se despierta acosado por una sensación angustiosa. En ese caso, ¿qué sucede? La angustia es una señal que da el yo consciente frente a la proximidad de uno de esos deseos inconscientes, infantiles, prohibidos, que está cercano a realizarse o a expresarse. De aquí Freud nos va a llevar a la explicación de los sueños típicos. Y dentro de la explicación de los sueños típicos nos va a hablar por primera vez de lo que es el complejo de Edipo y la importancia de este concepto dentro de la teoría psicoanalítica. Pero de esto hablaremos en la próxima clase, una segunda clase dedicada a este capítulo, material y fuentes de los sueños, donde hablaremos del complejo de Edipo. Les esperamos.